Muy buenas tardes, amigas, amigos de Libera Radio. Estamos en este foro organizado o que se está llevando a cabo acá en la Universidad de Sonora con el nombre de las presas o el sistema de presas en el río Sonora y sus implicaciones socioambientales. Están tres investigadores aquí que van a hablar en este panel acerca pues de esta propuesta de hacer dos presas en el río Sonora y una presa más en el río San Miguel para garantizar, se dice, para garantizar el abasto de agua para consumo humano en la ciudad de Hermosillo para los próximos 50 años, como parte del plan hídrico que se ha propuesto, que se ha planteado pues de parte del gobierno federal. Está esta parte y bueno, pues hay muchos puntos de vista, hay investigadores, hay gente que especialista en el tema que está planteándose pues cuáles son las opciones y cuáles son sobre todo los impactos que van a tener este sistema de presas planteado. Entonces venimos convocados por estos investigadores, Noemí, el doctor Romo y el maestro Díaz Caravantes. Estamos aquí entonces para transmitir también se está transmitiendo y mandamos un saludo, también se transmite y mandamos un saludo al 103.1 FM La Ciudad de Escucha, al aire La Ciudad de Escucha. En el 103.1 FM también nos está recogiendo ahí la señal y la está retransmitiendo la Ciudad de Hermosillo. Estamos en la Universidad de Sonora. Comparta porque es necesario debatir, es necesario enterarse, es necesario estar informados y escuchar puntos de vista de gente que es especialista en los temas. Bueno, pues muy buenas tardes, si les parece, iniciamos. Les agradecemos aquí la presencia de todos y todas ustedes a este panel que tiene como nombre el proyecto de las presas en el río Sonora y sus implicaciones socioambientales. Como saben, el plan hídrico Sonora estaba en el capítulo 6 como pues una propuesta de unas presas en Siloquipe, Puerta del Sol y las Chivas de San Miguel Rocasitas, el cual el jueves fue una de las reuniones que realiza el gobierno federal. Fue platicado de que se iba a respaldar estos proyectos, lo cual nos hace como urgente pues, platicar, conversar sobre las posibles implicaciones que puedan tener estos proyectos, ¿no? Para toda la cuenca del río Sonora, tal cual la conocemos. Y sobre esto va a ser este diálogo que esperemos que después de la exposición de nosotros tres pues tengamos un momento para hacer un intercambio, ¿no? En primer lugar, pues quiero presentar al maestro Antonio Romo Paz, que él es aquí en la Unison y es también, por otro lado, activista desde hace ya algunos años en la red fronteriza de salud y ambiente, los comités de cuenca del río Sonora y también muy activo como ciudadano en su natal Ures. Él va a presentarnos primero. En primer lugar, pues él ha estado dando seguimiento a las cuestiones de calidad de agua del río Sonora y posteriormente presentaríamos a la doctora Noemí en un momento más. Entonces, sin más, para aprovechar el tiempo, le cedo la palabra aquí al maestro Antonio Romo. Pues adelante, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Hace unos días nuestra presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer el Plan Nacional Hídrico de su sexenio, con el fin de garantizar el derecho humano al agua en cantidad y calidad suficiente. Me puse de acuerdo con mis compañeros panelistas. Yo voy a hablar de la calidad del agua y ustedes van a hablar de la cantidad de agua, ¿no? Entonces, se dijo también que este plan era para asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos hídricos y para fomentar un manejo adecuado y responsable del agua. También se dijo, este plan, en el punto 5, se habla del saneamiento de diversos cuerpos de agua y en particular de los ríos Lerma, Santiago, Atoyac y Tula, pero no mencionaron el río Sonora. Además hay 8 ríos en México
que están muy contaminados. Pero para nosotros nos interesa el río Sonora porque de aquí somos y no quiere decir eso que los otros ríos no estén tan contaminados, pero nosotros vamos a luchar por lo que es nuestro, el río Sonora. Bueno, generalmente los demás ríos son aguas residuales de todas las industrias, de todos los pueblos, que todas sus aguas negras las echan a los ríos, ¿no? Por falta de supervisión de los órganos de gobierno encargados de eso, ¿no? Entonces, las aguas se llaman aguas residuales o aguas negras, son aquellas que han sido alteradas por la acción humana y que requieren un tratamiento, ¿no? Las aguas negras pueden contener contaminantes, ya sea físicos, químicos o orgánicos, pero lo que nos toca aquí es hablar del río Sonora, que también hay aguas residuales. Me acuerdo allá en Ures, en una de las corrientes que hubo, lluvias intensas hace algunos años, que se llevó la laguna de oxidación de un pueblo de Ures y se la llevó todo lo que hay en una laguna de oxidación, todos los desechos, los baños, todo eso fue a dar aquí a la presa Bernardo de Rodríguez y no pasó nada, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí en Sonora sucedió el desastre ambiental más grande de la minería en México. ¿Por qué? Sonora es el estado de la República que tiene más concesiones mineras. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la calidad de lo que son los metales pesados, que me ha tocado revisar hace muy al principio con agua, y durante 5 años monitoreó el río Sonora y les voy a presentar algunos datos, algunos resultados del 2015-2014 al 2019, y es lo que les quiero presentar. Les voy a hablar de lo que conozco más de los metales pesados, ¿no? Sí. El comportamiento de los metales en los acuíferos. Muchas veces creemos que abajo, en el subsuelo, hay una pila con agua y que está sacando agua. No, pero no es así. Hay muchas corrientes de agua abajo. Van, vienen, cuando llueve, suben, bajan, y es un movimiento tremendo. Entonces, al estar analizando todos los datos, todos los resultados de los monitoreos, nos dimos cuenta que en los meses de verano es cuando se suben los niveles de metales pesados, pero ninguna autoridad nos dice eso, nadie nos ha prevenido, incluso la Secretaría de Salud, no crean que les dice que tiene un anuncio, no ha querido, en 10 años que tenemos, no ha querido lanzar una alerta sanitaria para que los pobladores no se estén envenenando. Y me da mucha lástima que los niños son los más afectados, son los más vulnerables. Y los médicos sí saben que está contaminado porque ellos nos han presentado en COFEPRIS, nos presentan sus análisis de agua, y ahorita les voy a presentar unos datos de ellos, ¿no? Porque independientemente nosotros hemos hecho análisis, pero son cuántos, son caros los análisis, y en forma particular sí hemos hecho, pero son puntuales. Con agua hizo alrededor de 4,000 análisis de agua. Todo eso ya me los conozco yo ya conozco este pozo está contaminado con esto, porque se sigue repitiendo. Entonces, en un descubrimiento, ya sea por la mina, por la nueva secretaria semanal, dijo que había habido una explosión y que fue un accidente, y fue mentira, ni fue explosión, ni fue accidente. Hace 3 días lo acabo de decir, lo que fue una negligencia, nos lo dijo Semarnat, o sea, ni yo lo digo, lo dijo Semarnat, pero como que no le han dicho a la secretaria nueva de Semarnat. Bueno, entonces los metales caen a los ríos y hay sistemas acuáticos muy complejos debido al gran número de posibles interacciones y los equilibrios de sustancias disueltas y particulares. Los metales muchas veces están disueltos en la superficie, en la parte media hay otro tipo de metales, y en el fondo también. No crean que todo, porque son pesados, todos van a ir, sino que hay metales disueltos y metales no disueltos. ¿Sí?
Entonces, movilización de los metales en agua subterránea. Aquí tenemos dos pozos. Resulta que en un pozo sale bien. Entre el medio, aquí dice, aquí está la contaminación. Se hace análisis de este pozo tan cerca, de unos 5 o 10 metros. Uno sí lo detecta porque la dirección del agua va para allá y todos los metales van para allá. Entonces, la autoridad nos ha tocado. El CONAGUA decía, sacaba estos análisis y decía, salió bien, no hay contaminación, pero no quería sacar el otro. Así lo vimos en sus resultados. Yo les preguntaba, conozco químicos de ahí, ya no están estos químicos, y me decían, es que no encontramos al señor que traía la llave del pozo, por eso ponemos, no se encontró. Y luego volvían a hacer, dentro de 15 días volvían a hacer el análisis, no se encontró el señor. Pero es una autoridad, que no le puede decir al presidente municipal, oye, entrégame la llave para reportar. Pero unos días antes había salido plomo. Fíjense, ¿la que sigue? Entonces, un nuevo estudio del UNAM del 2019 dice que todavía existe contaminación residual en las muestras de sedimento del suelo colectadas en zanjas a diferentes profundidades. Quiere decir que son altos en conductividad eléctrica y son mayores a los valores de fondo. Esto nos indica que no hubo remediación. Es una investigación del UNAM que se puede consultar, ahí está la fuente, lo que sigue. Entonces, miren, aquí está el 2014, 2018, 2019 no lo publicó CONAGUA. Me dijeron, tienes que pedirla por transparencia, pero son datos públicos, porque tengo... Bueno, ya no quise pedirlos, porque, para que vean, hay parte donde se eleva, que es aquí, ¿verdad? Es fierro San Felipe Jesús, fierro, aluminio, manganeso, está muy alto, es el momento del derrame. Aquí subieron los metales, luego bajaron, vuelven a subir. Si yo le tomo un análisis en 2015, aquí dice, me sale limpio, pero no está limpio. ¿Por qué? Luego lo brota. 2016 hasta el 2017. 2018 vuelve a salir limpio, pero esto no quiere decir que se limpia el pozo. ¿Por qué? Por el movimiento de las aguas subterráneas. La forma de interpretar que los funcionarios, al menos de la administración pasada de AMLO, no decían, está limpia, y eran mentiras, publicaban lo que a ellos les convenía. ¿Sí? Otro tema, Molinito, fierro, 2016 subió, estuvo limpio 17, 18, hasta el 18 vuelve a salir otra vez contaminado. Para que vean el comportamiento de los pozos, que así son. Entonces, ¿cómo decirle a la gente ya está limpio? Fueron irresponsables los de CONAGUA al decir eso. Porque una vez estaba en una reunión con María Luisa Albores y dijo el subdirector de CONAGUA de aquí de la región del noroeste, dijo, la labor salió bien, miren la tendencia del manganeso, va subiendo, está en 2015 aquí, 2015, 2016, va subiendo. Aquí el subdirector de CONAGUA nos dijo, está limpio el pozo de la labor. ¿Cómo con esta tendencia se va a limpiar? Para que vean cómo nos echaban mentiras y estos datos que son de ellos también, y pudimos decirle, no, son mentiras lo que está pasando. Son datos públicos estos. A ver. Aquí tenemos plomo en Ures, el 2020. Estos datos fueron de COFEPRIS. Está el estándar, norma 127, pozo de Ures, sale bien, está en la línea donde, de aquí para abajo están normales, no salen bien. Pozo del Huawi llegando a Ures, tanto, 3 veces más, plomo. Ahí nadie le dijo a los niños, no tomen agua en la llave, estuvieron tomando plomo. Pozo en el Saúz, pozo en el Guadalupe de Ures, pozo en la Puerta del Sol, para arriba, el plomo. Pozo de San Rafael, también para arriba. Pozo de Santiago también. Palacio Municipal de Ures salió bien. Presidente municipal. Se salvó. Yo vivo cerquita ahí. Frente al Pozo del Huawi, kiosco del Saúl, Plaza Guadalupe. Fíjense, el plomo es un veneno para los niños.
les produce retraso mental a los niños. ¿Cómo es posible que tenemos 10 años batallando, diciendo a las autoridades cumplan con su deber y no nos hacen caso? Luego tenemos arsénico en Babiácora. Es un ejemplo de tantos análisis que les han hecho, ¿no? Aquí tenemos la norma antigua, ya para la ciudad de Hermosillo es 0.01 miligramos por litro. Pozo de Babiácora, aquí está todo el manganeso, todo el arsénico. Luego Babiácora, Pozo de Suaki, Pozo de la Capilla de Babiácora, todo el arsénico. Molinote, La Labor, arsénico. Pozo de la Aurora, Mazucagui, creo que sí conocen todos esos pueblos, San José, muy bonito San José, Iglesia de Suaki, la Capilla. Entonces, para que vean ustedes que sí hay contaminación, y de eso era lo que les quería hablar, de los datos que tenemos, que las autoridades no lo difunden, y que era para hacer, si esto pasara en Estados Unidos, hubiera una alerta sanitaria, estuvieran las gente de la Secretaría de Salud diciendo no tomen agua, viendo otras alternativas. Muchas gracias. Les recordamos que este panel está siendo transmitido por nuestros amigos de Libera Radio, porque pues, ellos pueden enviar a sus amigos de que por medio del Facebook Libera Radio está siendo transmitido y ahí va a quedar grabado. Toca el turno para la doctora Noemí Aro. Ella es licenciada en Economía por la UNISOC, con maestría y doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Ha sido maestra de asignatura en el Departamento de Economía de la Universidad de Sonora durante 18 años. Ha participado en los proyectos de investigación, factores de desempeño de organismos operadores de agua potable con población mayor de 50,000 habitantes en el 2012, de un estudio del Colegio de Sonora, y construcción de la base de datos Agua México para ciudades medianas y grandes en México en el 2013. Es consultora experta en temas de recurso hídrico y participó en los proyectos Diagnóstico Socioeconómico de la Cuenca del Río Sonora en el 2012 y Análisis de Alternativas para el Tratamiento de Aguas Residuales en el Poblado Miguel Alemán, entre otros estudios y proyectos en los que ha trabajado. Pues le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues muchas gracias a Rolando por la invitación. Bueno, tenemos más de 10 años hablando de agua potable en organismos operadores, en organismos rurales, en organismos urbanos. Después hablando del agua en sitios contaminados como el río Sonora, y hoy se nos presenta esta coyuntura. Bueno, yo inicialmente mi exposición gira en torno de la situación que guarda el organismo operador de agua de Hermosillo. Y para hablarles un poquito del organismo operador, me gustaría iniciar con una pregunta, y la pregunta es: ¿presas para qué? Y les pregunto porque me gustaría escucharlos, si alguno de ustedes tiene alguna impresión de para qué el gobierno federal pudiera tener la intención de construir 3 presas en el río Sonora. Porque predomina en el gobierno federal, por lo menos en quienes tienen en sus manos estas decisiones, la idea de atender los problemas de suministro de agua desde el punto de vista de la oferta del agua. Es decir, hay una visión, a mi juicio, digamos, ingenieril de cómo resolver el problema, y una forma, pues no voy a decir fácil, pero un recurso, una alternativa a la que normalmente recurre el gobierno, es a la obra pública, y mientras más grande y mientras más cuantiosa, y mientras el solo nombre, la sola denominación de la naturaleza de una obra hidráulica llamada presa, ya da la idea de una gran inversión, de un esfuerzo especial, de una decisión relevante, digamos, ¿no? Es más modesto, es menos, pues yo me atrevería a decir hasta políticamente menos atractivo,
es menos impactante en términos de la población en general, decir que se va a mejorar la operación de un sistema de agua potable, o que se van a arreglar fugas, o que se va a reponer la infraestructura urbana, o que se van a poner medidores. Parecería que después de tanto escuchar la gravedad del asunto, al que se le atribuye magnitudes extraordinarias, como efectivamente ocurre, parecería que la solución que se dirigiera a atender el problema desde la demanda, pues no parece muy atractiva en términos del impacto político. Esa es mi opinión. Última participación. Usted empezó con las preguntas, normalmente son al final, pero bueno. Bueno, eso es pensando positivamente, ¿no? De que genuinamente se quiere resolver un problema. A mí me preocupa lo otro, lo que anunció el gobernador, que iba a vender los terrenos del Vaso de la Presa para financiar esos 3 proyectos. Eso es lo que verdaderamente me preocupa, porque además no creo que vaya a resolver el problema de fondo, porque Hermosillo se nutre con la presa con el acueducto y los pozos, y entonces si almacenas agua más arriba, ¿cómo vas a estar llenando los pozos? Es mi pregunta, ¿no? Y quisiera preguntar también, no sé si los panelistas tengan ese conocimiento, pero ¿no afectaría también a la costa de Hermosillo? Digo, por los ríos subterráneos que ahorita, dado que el agua está cerca de Hermosillo, por los ríos subterráneos provocan que se llenen los mantos acuíferos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿no afectaría a la costa de Hermosillo también? Pregunta. No contestaste la pregunta que hizo la maestra. Si quieres. Y terminé con una pregunta La pregunta fue porque normalmente ese tipo de infraestructura hidráulica es una infraestructura de un gran corte presupuestal y de una carga presupuestal grande para el erario y para los ciudadanos. Sobre todo si es recurso federal o estatal, no importa. ¿Por qué? Porque es una obra de alto impacto en términos de inversión. El detalle es que cuando hablamos de política pública, hablamos de que la política son acciones que realiza el Estado. ¿Por qué? Porque con esa acción quiere causar o quiere provocar un cambio o quiere generar una consecuencia. Ahora, las presas, por lo general a nivel nacional, tienen varios objetivos. Almacenar agua, contener avenidas, generar energía eléctrica. Tienen propósitos que van más allá de la infraestructura como tal. En el caso de estas 3 presas, todavía el plan hídrico no logra esclarecer cuál es el propósito de esa construcción. Es decir, todavía no sabemos cuál es el antecedente y cuál es el diagnóstico que está respaldando la decisión de la construcción de 3 obras de esa naturaleza. Presas que se han estudiado desde muchos años atrás, décadas, y que siempre se detienen por los impactos en la región, sobre todo en planificación de zonas de riego. En este sentido, bueno, yo les voy a platicar un poquito del organismo operador de agua de Hermosillo, y ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver con las presas, con agua de Hermosillo? Bueno, resulta ser que, bueno, Agua de Hermosillo representa el organismo operador, es un organismo descentralizado, de la Administración Pública Municipal, que tiene una personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que aparte, bueno, él representa esa entidad que tiene que resolver las necesidades del desarrollo urbano de la ciudad más grande en Sonora, que es Hermosillo. Y por lo tanto, Agua de Hermosillo es quien tiene que tomar todas las decisiones de cómo, a través de qué, y a través, sobre todo, de qué fuentes va a surtir el agua para que la población en Hermosillo pueda estar sostenida y sobre todo asegurar el crecimiento en el futuro. En Hermosillo, bueno, el volumen total producido de agua potable se estima en 11.8 millones de metros cúbicos. La
la dotación promedio, es decir, lo que se tiene que mandar por habitante, es de 404 litros por habitante al día, que es una de las dotaciones más elevadas a nivel nacional y resulta contraproducente debido a que somos una zona árida. El consumo doméstico se estima entre 127 y el diario entre 145 litros por habitante por día. Entonces dirán ustedes, a ver, pero si nos lanzan 404, pero solamente consumimos entre 127 y 145, ¿qué onda? Bueno, resulta ser que esto implica que en la red de distribución o en las tomas domiciliarias se pierden cerca de 200 litros por habitante al día. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad la eficiencia física, que es la que mide la capacidad que tiene el sistema o la distribución de un sistema o de un organismo operador, de que el agua producida efectivamente llega hasta su usuario final o la toma doméstica. En el caso de Hermosillo, la eficiencia física es del 44.9%, lo que significa que del 100% del agua que se produce, y que por supuesto nos cuesta carísimo producirla porque viene de pozos muy profundos, el 55% de esa agua se desperdicia, no llega a los usuarios finales porque se pierde en la red. En este contexto, bueno, y que esto se ha dicho desde hace muchos años, Agua de Hermosillo inclusive en sus juntas de gobierno introduce la junta de gobierno con el antecedente porque es una problemática por todos conocidos. Y es que una de las causas de que impere esta falla en la eficiencia física es la antigüedad de las tuberías, que es un factor, pero como bien dice el maestro, bueno, pues cómo le van a invertir a las tuberías si no se ven, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a meter el gasto público ahí si es un gasto muy poco visible? El 14% de la tubería tiene una antigüedad menor de 10 años, sin embargo, la mayoría de las tuberías, el porcentaje más grande de las tuberías tiene una antigüedad de más de 15 años. Y eso lleva a que, bueno, existan o prevalezcan fugas en ramales principales, pero también en fugas domiciliarias, lo que ocasiona que el agua que tanto batallamos, porque vivimos en un desierto donde batallamos por el agua, y es algo que se nos olvida porque colectivamente no se ha trabajado en sensibilizarnos como ciudadanos de que vivimos en el desierto y que cada gota de agua que nos llega viene de muy lejos y se hizo una gran labor para que el agua llegara. Entonces, en esta batalla por suministrar el agua, se extrae agua que se pierde a nivel de tuberías. Ahora, otra de las cuestiones técnicas es la longitud en la red de distribución y finalmente las tomas de agua clandestinas. Aquí no solamente es la toma clandestina, sino todas las tomas que no pagan el agua, ¿verdad? O sea, aunque sean muy oficiales, inclusive comerciales. Ahora, el porcentaje de agua que llega a los hogares y negocios que se factura y se paga oscila entre el 84% a lo que se le llama eficiencia comercial. La eficiencia comercial se explica por una micromedición que en Hermosillo ronda el 46%. Hace 10 años hicimos un diagnóstico del organismo operador y lo publicamos, pero hace 10 años, ¿ustedes qué creen? La eficiencia física, ¿ustedes qué creen? Hace 10 años, ¿era más alta o más baja? A ver, adivinen. Era más alta. Era más alta. Entonces, ¿qué ha pasado? Que estamos observando que el organismo operador cada año es más deficiente en la función de que el agua llegue a los hogares. Es decir, que se pierda menos agua. Tal vez valdría la pena hacer la consideración de la manera en que se ha incrementado la demanda. Es decir, en ese lapso al que ustedes se refieren, sería conveniente en algún momento establecer cuál es la población en aquel entonces y por ende los requerimientos de la ciudad y cuál es hoy día. La proyección de demanda creo ha sido modesta, no se ha incrementado y las factibilidades de los nuevos fraccionamientos son a través de convenios financiados por las propias constructoras. Ellos tienen que construir el pozo y ver cómo van a llegar el agua y luego donarse el agua de Hermosillo, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay todo un programa. Ahora, la micromedición en Agua de Hermosillo ha presentado una tendencia a la baja. En 2015 era el 52% de las tomas domiciliarias contaban con medidor instalado. Ojo, que tenga el medidor no significa que me estén midiendo, ¿no? Que es otra connotación. Puedo tener medidor, pero no me miden, que es otro problema vinculado con la medición.
Lo anterior, bueno, a pesar de los diversos esfuerzos por incrementar el número de medidores instalados, sobre todo en el gobierno de Gándara, que compró 100.000 medidores, hizo un programa, una inversión para comprar 100.000 medidores e instalarlos, que se instalaron cerca del 10% de toda esa compra, no se supo qué se hizo con ellos, y otros programas posteriores, pues no lo vemos reflejado en un incremento de micromedición. Durante el 2019 al 2021, la política de no incrementar tarifas también ha impactado la salud financiera de la entidad. Actualmente, por ejemplo, en este año la propuesta es de aumentarla el 7% solamente. Siguiente, por favor. La deuda histórica del organismo es un organismo que batalla para pagar la luz. Entonces, mes con mes están batallando para pagar la luz. ¿Qué quiere decir? Que es un organismo sumamente eficiente y sistemáticamente en crisis. Ahora, la deuda acumulada es de 249.7 millones de pesos al 2023, al cierre del 2023, y la deuda a largo plazo se estima en 86.1 millones de pesos en 2024, lo que equivale al 5% de los ingresos de libre disposición. ¿Qué quiere decir? Que es una deuda no pagable en el corto plazo por los ingresos propios que genera la entidad, que cuando hablamos de ingresos propios vemos que está en saldos rojos históricamente. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los ingresos de la entidad, ¿de acuerdo?, no superan a los costos del organismo operador en el tiempo. En 2023, que fue el año pasado, la entidad no recibió recursos del programa de saneamiento de aguas, el PROSANEA, ni del programa para el desarrollo integral de los organismos operadores de agua y saneamiento, el PRODI, y tampoco registra aportes de capital del municipio, algunos operativos y financieros, pero en realidad los gastos de capital que enfrentó el organismo operador el año pasado básicamente fueron afrontados con recursos propios y ciertos financiamientos a corto plazo. El municipio le dio 70 millones de pesos aproximadamente para salir, ¿no?, entre una de las tantas aportaciones. Ahora, en cuanto, bueno, ¿para qué platico todo esto? Bueno, pues tenemos un organismo operador que es eficiente, que está batallando para poder suministrar agua a la ciudad. El agua no la está cobrando como se debe, y el agua, una buena parte de esa agua se está tirando en las redes de distribución. Ahora, el abasto de nuestra ciudad depende de la cuenca del río Sonora, donde se van a construir esas 3 presas, donde se tienen proyectadas las 3 presas, con una extensión y ocupa el 14.7 de la superficie estatal. Es algo que no sabemos cómo el agua está conformada por el alto río Sonora, con un escurrimiento superficial definido, y el bajo río Sonora, como ustedes saben, con un cauce menos definido. Sin embargo, sus corrientes más importantes son el río Sonora, el río San Miguel y el San Juan. El río Sonora, como ustedes saben, es la principal fuente de la cuenca, pero a partir de 1995, después de la gran creciente del 94, los escurrimientos han sido efímeros. Aunque las precipitaciones han mostrado un comportamiento histórico cíclico, marcado por años en los que fueron elevados, como son esos años, y otros donde fueron muy escasas, como también esos años, la reducción de los escurrimientos perennes ha sido una constante en el tiempo. ¿Qué explica que el río Sonora cada vez escurra menos? Pues la sobreexplotación del acuífero y el mal manejo de la cuenca, en términos de los usos consultivos del agua. En el acuífero del río Sonora, los volúmenes concesionados son superiores a la recarga natural. Hay déficit y hay valores negativos en la disponibilidad. ¿Qué quiere decir? Pues que año con año se tiene garantías de explotación superiores a la recarga que va a tener ese año el acuífero. Eso nos lleva a la ciudad, pues, a seguir batallando por el agua, no solamente en el uso doméstico, sino en los otros usos. Desde el 2000 en la región las extracciones excedieron 3 veces el volumen de la recarga natural promedio. Además, cada vez son mayores los volúmenes concesionados en relación con la recarga de la cuenca. A esto se le aúna el nocivo o inadecuado patrón de cultivos con baja rentabilidad de la zona, que prácticamente son para bostadero y con muchos volúmenes de agua, ¿no? Ahora, en Hermosillo, pues, de la cuenca del río Sonora, ojo, el usuario principal es el usuario agrícola. Utiliza del agua subterránea el 87.5%. Y la principal fuente de abasto de la ciudad de Hermosillo, pues, es subterránea. Viene de los pozos también.
Y las captaciones más importantes son Bagotes, Mesa del Ser y La Victoria, y que pueden variar con el tiempo. Bueno, ahora, vamos, ¿cuál es la solución a los problemas de agua de Hermosillo? Bueno, muchos estudios desde las ciencias sociales han centrado la atención en que la solución ya no está en invertir, en construir, sino más bien en la gestión, en los esquemas de gestión. Tal es el caso de Aguas de Saltillo, que es un organismo semiprivatizado en las mismas condiciones de Agua de Hermosillo y que ha dado un salto trascendental en las últimas décadas. La solución a los problemas de abasto se ha basado en la construcción de obras de infraestructura y algunas de ellas han tenido dificultades en su gestión, muchas inadecuadas, muchos pozos que no han resultado en lo que se ha querido, etc. De 1994 a 2000 se emprendieron obras para incrementar la disponibilidad de agua en la ciudad de Hermosillo. La mayoría de estas obras han resultado no operantes, no factibles, porque no se concluyeron o no lograron los objetivos que se tenían planeados. Una de ellas, de las grandes obras que tenía la promesa de dar agua a beber a la ciudad en el largo plazo, o se concibió como una resolución de largo plazo, fue el acueducto en Novillo, o el acueducto Independencia. El acueducto Independencia costó casi 4,000 millones de pesos. Fue el doble del fideicomiso de Sonora, pero para construir un acueducto. Funciona a 25% de su capacidad, o menos, con una extracción de 600 litros por segundo. La longitud que se construyó el acueducto es de 145 kilómetros, con un diámetro de 52 pulgadas en la sección de baja presión y 48 pulgadas en la sección de gravedad. Con un derecho de villa de 20 metros, ¿no?, en el proyecto. Las concesiones de agua fueron negociadas entre el gobierno del estado, usuarios agrícolas de los municipios de Guasabas, Granados, Cacerá, Cochinera. Aquí hay toda una cuestión política en torno al acueducto de Novillo, pero el acueducto de Novillo es una de las grandes obras emblemáticas que nos enseña a la comunidad y a la sociedad hermosillense que la solución no radica en gastar lo loco dinero en obras públicas o invertir grandes sumas de dinero en proyectos emblemáticos. Ojo, este proyecto se dijo desde un principio que no era factible y que no era viable, no les importó, lo construyeron. Y porque yo estuve en ese proyecto de evaluación laborando. Ahora, ya para terminar, bueno, ahora, una de las cuestiones de la gestión urbana del agua en Hermosillo es que el gobierno municipal influye en forma significativa en las tarifas, planes de inversión y la estructura de financiamiento del organismo operador. Es un organismo deficitario, es decir, que los costos operativos superan a los ingresos, sin embargo, su operación ha subsistido mediante apoyos discrecionales en forma de transferencias y asistencia social en el corto plazo por parte del gobierno municipal. En 2024, Fitch Rating observa el sostenimiento débil, decreciente y volátil en el desempeño del organismo operador y habla de un nivel reducido de liquidez, lo que lleva a una calificación en perfil A. Ojo, ha estado un triple B, ¿no?, que es la peor calificación. Ahorita ahí la lleva. Esa calificación implica que puede cumplir con sus obligaciones financieras, pero está susceptible a condiciones económicas adversas. Es decir, que pues a lo mejor no puede cumplir, ¿no?, con el endeudamiento y es una palanca de la capacidad de financiamiento del municipio de Hermosillo. En el caso de Hermosillo, la Ley de Aguas del Estado de Sonora establece que las tarifas deben de ser propuestas por el organismo operador y deben ser aprobadas por el Congreso local. La ley obliga a los organismos operadores a indexar las tarifas a la inflación y solo lo sugiere al organismo operador estar calculándolos conforme a la fórmula que incorpora costos operativos. No lo hace. ¿Qué quiere decir? Que sí, aunque algunos hogares pagamos mucho por el agua, el costo del agua en Sonora realmente no está reflejando los costos del servicio para una zona desértica como Hermosillo. Finalmente, bueno, Agua de Hermosillo es un sistema caro, deficiente en la operación y la recaudación, financieramente es deficitario y ha arrastrado déficit crónico en los últimos años sin que haya de aquí algún proyecto que realmente nos hable de cómo solucionar el problema en el largo plazo. Entonces, en este contexto del organismo operador, bueno, si quieren hablar, cabe pertinente preguntarnos, ¿presas para qué? A ver, las presas, ¿cómo van a abonar? En cuestiones de suministro de agua, ¿no? En cuestiones de
de abastecimiento y en cuestiones de asegurar el abasto de agua en el largo plazo para la ciudad de Hermosillo. Y pues con eso concluyo. Muchas gracias. Para explicar la presentación del estudio que realizamos. Durante varios años he estado yo estudiando los impactos socioambientales de la presa El Molinito, entre el sistema de presas del Molino y la presa Belardo de Rodríguez. Entonces, al escuchar este proyecto de presas, lo primero que dice uno, ¿cómo es posible que sigan pensando en presas? Porque hemos visto los impactos negativos que ha tenido tanto la vegetación de las comunidades que están en esas áreas. Entonces, esto es lo que les voy a presentar, y con base a esto y partiendo del principio precautorio, decir, oye, si estas comunidades en estos últimos 30 años han sufrido estos problemas debido a la presa del Molinito, hacer el sistema de presas, o sea, ya no va a ser el sistema de presas el Molinito Abelardo de Rodríguez, lo que quiere hacer el sistema de presas Sinoquipe, el Molinito. Entonces el tapón final va a estar en el Molinito. Por supuesto, estas comunidades agua abajo ahora sí estarían en su peor escenario, porque ya el tapón estaría en la presa del Molinito y no pasaría a la presa Abelardo de Rodríguez. ¿Y qué es lo que pasaría con las comunidades desde Sinoquipe hasta el Topado, que es donde está el tapón de la presa del Molinito? Pues lo mismo que les ha pasado a estos lugares. Estoy hablando de Molino Camus, estoy hablando de San Juan, San Bartolo, Mesa del Ceri, La Victoria, Fructuoso Méndez, Tazajal y demás. Entonces, este es el estudio de esta parte, y como les digo, partiendo del principio precautorio de decir, oye, ya hay antecedentes de cuáles son los impactos. Y no solo en el río Sonora, como bien saben, o lo hemos platicado en algunos momentos. En el 2000, la Comisión Mundial de Presas, de World Commission on Dam, hizo un estudio a nivel mundial de los efectos de las presas. Dijo, son devastadores para los medios, no solo para los que desplazan, como ya conocemos aquí en Sonora, Tepupa, Suaki, Batú, sino los que están aguas abajo, porque empiezan, y ese es un problema, un impacto gradual, que se va sintiendo conforme van pasando los años, y ahorita vamos a analizar qué es lo que pasó con la cuestión de la presa del Molinito. Bueno, la presa del Molinito, y muchas veces se justifican así las presas, ¿no? Digamos, con ciertas bondades. ¿Y quién puede decir, no, pues la presa del Molinito que se haga, porque según el programa especial para Hermosillo, recordarán algunos, que fue en 1989 y empieza la construcción de la presa del Molinito en el 91, pues era evitar las inundaciones en las colonias, podemos estar muy bien, en los campos agrícolas y demás, que estaba aguas abajo de la presa Abelardo de Rodríguez. Entonces dijeron, necesitamos una presa aguas arriba. Y lo que pasa, siguiente, lo que pasa es que ante la escasez, como recordaron algunos, en el 95 fue el único año en que corrió el vado del río, que hicieron de concreto y demás, pero urbanizaron alrededor de ese vado del río y por supuesto un proyecto inmobiliario importante para sus dueños, ¿no? Por supuesto. Y a partir del 96, cuando empieza la sequía, ya en el 98, cambia la función de la presa El Molinito y lo toma, antes era de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado, estaba a cargo, y en el 98 se hace cargo con agua y dice, ahora vamos a utilizarlo no solo para control de inundaciones, sino para tener un cierto nivel de almacenamiento para soltar agua a Mesa del Ceri, La Victoria, los acuíferos, ¿no? Ojalá fueran los ejidos, pero a los acuíferos Mesa del Ceri y La Victoria, donde están los pozos de agua de Hermosillo que surten al norte de la ciudad, y ahí los vamos a soltar el agua cada cierto tiempo, cada vez que se requiera, y empieza con una función para recargar los pozos urbanos. Esto en el 98. Siguiente. Por supuesto, esto se debe a un crecimiento de la ciudad de Hermosillo durante estos años, ¿no? El 84%. Sí, entre los 1980 y 2000, que es cuando es la explosión previo a la planta Ford y demás. Siguiente. Esto, como les decía, pues se junta con un escurrimiento que cae a partir del 1996, ciertamente. Seguimos. Siguiente, por favor. En el 2008, no conformes con esta cuestión
autorización de recargar los acuíferos, que digamos tenía hasta cierto punto un beneficio para, en ciertas temporadas, 1 o 2 veces por año, de que se soltaba esa agua para recargar los acuíferos de Merced y La Victoria. Entonces, los pozos de los ejidos y los agrícolas que estaban en esa zona, pues se iban hacia arriba, por supuesto, porque estaba corriendo el agua, por lo menos 1 o 2 veces al año. Pero no conformes con eso, tuvieron la brillante idea, lo pongo entre comillas, de hacer un acueducto en Molinito. Y según estos datos, el entonces gobernador y el entonces presidente municipal dijeron que el acueducto, el Molinito, iba a dar 1.500 litros por segundo y que iba a proveer de agua a la ciudad de Hermosillo, que ahí está la nota periodística, por 50 años, ¿no? Entonces, 2058. Ya estamos a 2024. Por supuesto, ya en el 2010 llega el Sonora así, ya lo platicaba ahorita la doctora Noemí, y dice, pues ahora sí vamos a tener agua a 50 años. Si sumamos, ya estaremos con agua segura en la ciudad de Hermosillo hasta el 2108, ¿no? Entonces, han seguido este tipo de cuestiones, y en el 2014, la presa del Molinito cumple otra función, que es como protectora contra la contaminación minera. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que durante un año se cierran las puertas de la presa del Molinito por metales y metaloides que fueron retenidos ahí y dijeron, ¿saben qué? No vamos a utilizar el agua, nadie lo va a utilizar en esta zona. La constante en todo esto, ¿sí? La constante en todo esto ha sido de que la presa del Molinito, aquí, a esto, se ha retenido todo este tiempo el agua y están sufriendo los medios de subsistencia, los pozos y demás de esta zona y también la vegetación ribereña. Con esto en mente, porque este fue parte del estudio de doctorado, hicimos un estudio reciente, siguiente por favor, del Sistema de Información Geográfica de Localización Remota. No voy a entrar en detalle en la metodología, pero para analizar qué es lo que había ocurrido en cuanto a cambio de uso y cobertura de suelo en esta zona. En el área natural protegida Rodolfo Félix Valdés, Abelardo L. Rodríguez. Este es el método de clasificación, no voy a entrar en detalles. Tiene también, por supuesto, las imágenes satelitales tienen cierta supervisión, precisión, para ver que lo que estás interpretando en la imagen sea correcto. Siguiente. Aparte de los cambios de uso de suelo, también utilizamos algo que se le conoce como el índice de vegetación, para medir qué tanto de productividad en vegetación se tenía en esta zona. Siguiente. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Podemos ver, les pido su atención en este verdecito, que es el de agricultura. Tenemos 3 imágenes, 1993, 2002, 2011, y lo que podemos observar es que se redujo drásticamente la agricultura en estas zonas. Abusados. La agricultura en estas zonas y en todo el río Sonora, en realidad no es tan consumidora del agua como son los valles. Estos sí son los consumidores de agua, Costa Hermosillo, Valle del Yaqui, Valle del Mayo. Cuando hablamos de un porcentaje alto de agricultura, estamos hablando de estos valles, pero en realidad estas son 9.000 hectáreas. O sea, no es, si lo comparas con los más de 200.000 hectáreas del Valle del Yaqui, por supuesto 9.000 hectáreas pues es relativamente pequeño. Pero entonces el punto es que drásticamente se redujo, y lo vemos en la siguiente tabla, se redujo de 9.000 a 3.000 hectáreas de agricultura. ¿Y qué es cómo fueron reemplazados? Básicamente con pastizal, mezquital. Y estuvimos ahí, recorrimos la zona en algún momento, pinos salados, en lugar de que haya sauces, álamos, que es la vegetación ribereña propia de Sonora, tienes unas especies que le llaman especies invasivas que llegan a decir, oye, pues ¿qué puede vivir aquí? Pino salado y algunos mezquites. Siguiente. Esto básicamente es un estudio de comparación entre el año inicial, 93, y 2011, lo cual nos comprueba el decremento de la agricultura y que es reemplazado por mezquital y pastizal. Alguien podría decir, bueno, pues está bien que sea por mezquital,
y por eso entra el índice de vegetación, siguiente, como para ver si en realidad este cambio de mezquital, ¿qué ha significado en términos de productividad? Y lo que vemos aquí, este es el índice de vegetación antes de las lluvias, a 93, 2002, 2011, y lo que vemos fácilmente aquí es que el nivel de verdor ha bajado en estos años. Siguiente. Después de las lluvias, para evitar un segue, también hicimos ese mismo análisis y también ha bajado. ¿Qué significa esto? Que si bien tenemos otra cobertura, en realidad esto no ha significado suficiente productividad como para tener nosotros, siguiente tabla, por favor, o para decir nosotros de que, bueno, pues ya fue cubierto por otra vegetación. No, lo que hay es pues ramitas y lo demás, pero que en realidad no hay suficiente productividad, vegetación, que es lo que se pueda tener en esos años. Siguiente. Y pasamos a las conclusiones. Siguiente, por favor. Entonces, con este estudio de percepción remota, que nos provee datos duros sobre cómo fue afectado toda esa zona, podemos cumplir lo siguiente. Los cambios en las zonas ribereñas que ponen en riesgo la sustentabilidad con sus sistemas son de origen antrópico, cambios en la cobertura, represos y presas. Hay que tenerlo muy claro los impactos socioambientales. No se tienen esos proyectos cuáles son los impactos socioambientales. Casi podría apostar que ni siquiera están los proyectos técnicos y cómo es posible que ya los estén respaldando sin tener todos esos proyectos, ni tener los impactos, ni tener consultas. Para cualquiera de las funciones el resultado ha sido el mismo, limitados escurrimientos para los ecosistemas ribereños, lo cual pone en riesgo la seguridad entre los mismos. El principal cambio fue una drástica disminución de uso agrícola, agropecuario, podemos ir aquí, sustituida principalmente por mezquital y pastizal y vegetación ribereña. Los cambios al mezquital y vegetación ribereña aparentemente no representan cambios positivos para la productividad. Entonces, de este punto, o de lo que hemos analizado, porque también tenemos otros artículos sobre cómo fueron afectados los medios de subsistencia, siguiente, podemos ver como los escenarios para las presas en el río Sonora, los que no lo conocen, pues Sinoquipe, Las Chivas y Puerta del Sol por aquí. Estas serían las tres presas, que básicamente lo que están haciendo es hacer el brazo más largo, por decir algo, y que el sistema de presa ya no sea sino que sea mucho más largo y, por supuesto, mucho más impacto y afectación. Siguiente. Escenarios. Bueno, aunque pudieran decir ahorita que no, si les vamos a dar agua, no hay ningún problema, lo del Molino de Camus, que hay algunos presentes lo vieron en carne propia decir, sí, les vamos a dar agua, ¿cómo no? Pero lo van reduciendo, le van poniendo pretextos y demás, y al final tuvieron que cambiar, incluso hacer trigueros, maíz y demás, a sembrar pastura, porque los trigos no le daban los riegos y bueno, problemas de ese tipo. Entonces va cambiando la función de las presas durante los años y las décadas, como lo vimos en la presa del Molinito. El principal beneficiario siempre resulta ser el usuario con mayor poder político y económico, como en el caso del Molinito de la ciudad de Hermosillo. En el caso de Sinoquipe, por su ubicación, puede ser usuario industrial minero. Tenemos dos minas ahí, que son Las Chispas, Santa Elena. Podría ser en algún momento, no digo ya a corto plazo, pero sí pueden cambiar las prioridades de esas presas. Como en el caso del Molinito y otros casos en el mundo lo muestran, los usuarios con menos capacidad política, como los agricultores a pequeña escala o uso del medio ambiente, resultan con impactos negativos ante la construcción y operación de una presa. Eso está comprobado no solo con este caso, a nivel mundial. Siguiente. Pues para un manejo integrado de la cuenca, pues lo primero que hay que recordar, ya lo decía ahorita, de que siempre está este discurso, ahora sí, agua por 30 años, por 50 años, y siempre lo hemos escuchado, y digamos, otra vez, lo que preocupa aquí es que hay un respaldo, ¿no?, por parte del gobierno federal.
preguntamos también, bueno, pues ante una disminución de escorrentía como la que tenemos en estos 2 años, pues ¿de qué agua estamos hablando? ¿No? Tenemos menos del 20-25%, ¿no? Lo que se necesita en realidad, en cambio, es un manejo integrado de la cuenca, en la que se evite por ejemplo, que se evite la sobreexplotación del sector minero en los acuíferos Bacuachi y Bacalucha al norte de la cuenca. Esta sobreexplotación tiene que ser visto como un sistema integrado que afecta también, por supuesto, a los usuarios aguas abajo. Siguiente. Lo otro también, que según lo que se ha leído en los medios de comunicación, pues esto parecía más que un proyecto hidrológico, no tiene sentido como un proyecto hidrológico, en realidad, eso está claro. Pues podría ser un proyecto inmobiliario para secar y urbanizar el vaso de la presa Belardo de Rodríguez, pero esto, ¿qué pasaría? Aumentaría la desertificación, ¿sí? Y acabando con el único reservorio adyacente a la ciudad que provee servicios ambientales que amortiguan el cambio climático, altas temperaturas y demás. Y otra cuestión importante, que urbanizar la presa, en lugar de solucionar, agravaría. ¿Por qué? Porque al urbanizar tú, lo que tendrías es un crecimiento poblacional más alto, lo detonarías más. ¿Y qué provocaría esto? Pues que suba la demanda. ¿Sí? Siguiente. También una cuestión importante cuando el plan hídrico, y esto lo sabemos de buena fuente, es que algunas personas sí fueron preguntadas o las que fueron preguntadas sobre esta cuestión del plan hídrico, elaboraron esto. Del capítulo 1 al 5 es el diagnóstico de necesidades, pero no hubo consulta del capítulo 6, que es donde viene la cartera de obras que está proponiendo la Comisión Estatal de Agua. No hubo consulta sobre estos proyectos. Les aseguro que ni siquiera hay proyecto, ni siquiera hay el impacto socioambiental, y sobre esos proyectos en particular, pues no hay esta consulta, lo cual contradice y viola lo firmado por México en el Acuerdo de Escazú en el 2018, que pide la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia. Siguiente. La solución ya la platicaron, aumentar la eficiencia física de la ciudad. Hay una proyección de que si subiera del 45% al 75% la eficiencia física del organismo operador, tendríamos agua para los siguientes 30 años, con el ahorro para 1.6 millones de personas. Es decir, ¿cómo puedes seguir tú suministrándole, aumentando la oferta si tu demanda es deficiente? O sea, si tu sistema de uso del agua es deficiente. Eso es lo que estamos haciendo desde hace décadas. Entonces, primero necesitamos eficientar el sistema de agua de la ciudad de Hermosillo, mucho antes que todos estos proyectos que se van diciendo cada gobierno. Siguiente. Bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención. Si les parece, podemos hacer una ronda de participaciones. Si quieren 3 participaciones primero, y luego a ver si me dan para los panelistas, y les vamos dando así la palabra a cada uno. No sé si. Sí, no sé si. Ahí va. Y luego usted también. Sí, bueno, mi nombre es Sergio Miranda Verdugo, soy presidente de la Río El Orégano, asentada ahí en la Plaza del Molinito, y soy miembro del Consejo de Cuenta del Alto Noroeste. Como bien lo dice el estudio aquí el doctor, la primera pregunta que yo me hice cuando dijeron esta burrada para mí de hacer más presas, ¿con qué agua la van a llenar si no tenemos llenas las presas que tenemos? Hay un sistema de presas muy grande en el Valle del Yaqui y están creo que al 15-20% apenas agua. ¿De dónde la van a sacar? Número 1. De gran varita mágica. Número 2. Lo que hay en papel concesionado a lo que es los escurrimientos de agua o las precipitaciones
extrae de forma natural, contrasta mucho con lo que realmente el usuario extrae del subsuelo. Ahorita lo dijiste, Rolando, te vas a San Juan, San Bartolo, a la mesa del CERI, yo te aseguro que no hay ni el 10% del área cultivada trabajando ahorita. Y eso es de hace años. Y lo sé porque fui presidente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas de Mesa del CERI y me tocaba visitar los campos y ver que en lugar de producir se estaban enmontando y la maleza, ese monte, le cuesta al usuario, deja de producir y entonces tiene que batallar con limpiar su tierra, pedir un permiso a su hermana después para poderla limpiar, y son costos, aparte de que no hay un ingreso. Pero por otro lado, como bien lo dijo ahorita Rolando, pues nos vino a afectar, y más después de la contaminación, porque todos esos sedimentos de metales pesados quedaron recargados en la compuerta número 1 de la presa, que es la que está más abajo. Ahorita es el segundo año que no vamos a poder sembrar porque no puede levantar esa presa. Pudiéramos extraer el agua mediante el sifoneo, que yo lo he hecho del molino de Camus, lo hacemos nosotros también, pero tiene un alto costo. Y llega a cierto nivel la presa, alrededor de 15 millones de metros cúbicos de almacenamiento, en que entonces hay que extraerla mediante bombero, que ha traído equipos con agua para Agua Hermosillo para extraerla y suministrar a la ciudad, pero es un equipo que consume 200 litros de diésel por día. Entonces no hay un cultivo que realmente sea rentable con ese gas. Hermosillo, pues una compensación económica cambia nuestros volúmenes de agua de forma temporal y parcial, no en forma definitiva, de tal manera que salga ganando tanto la ciudad como los usuarios, los productores, pero aparte de eso un efecto dominó socioeconómico en el área, que no nomás es el usuario, son los maquiladores, son los que nos venden las semillas, son los que nos venden agroquímicos, son los trilladores, son los que tienen el ganado, no es únicamente el usuario. Y también repercute en la ciudad de Hermosillo, ¿por qué? Porque muchos de esos productos se quedan aquí localmente, pero aparte de afecta a la economía local de cada una de las comunidades. El 2013 hubo un proyecto, un estudio que realizó el CIAT, está aquí la doctora Maribel Payanes que participó en eso, de remediación para la restauración de la cuenca hidrológica del río Sonora, que es un documento muy completo y que vienen varias recomendaciones ahí para poder llegar a la restauración de la cuenca hidrológica. Desafortunadamente vino esto de la contaminación y esto quedó en el olvido. Pero el problema más grande que encontramos ahí todos los usuarios y que coincidíamos era la administración del agua por parte de la autoridad. Y volviendo a la contaminación, hasta ahorita con esas afectaciones que hemos tenido, no hemos sido considerados dentro de los afectados o dentro del fideicomiso del río Sonora. Aparte que hay personas que salieron contaminadas en su salud en el molino de Camus, pero que hay alrededor de 6-7 personas, no creo. Todavía hay niños chiquitos con cáncer detectando cáncer. Y ojalá el delegado pudiera ayudarnos a echarnos la mano ahí con esto, que ya tuvimos una plática anterior con él en sus oficinas, pues de ver de qué manera se incluye al molino de Camus y algunas comunidades abajo de la presa Molinito, pues para ser considerados dentro de esta remediación. Pero en sí, en resumen, hacer más presas no es la solución para Hermosillo ni para ninguna otra ciudad. Las presas originalmente se fueron construyendo para el control de avenidas y para el uso agrícola. Esa era la finalidad de la construcción de las presas, principalmente desde la primera presa que se construyó en México. Entonces, sí coincidimos también en que lo que se debe de usar el recurso es entre la restauración de la conducción de abastecimiento de agua de la ciudad. Esto se ha hablado por años y por años, pero como dice Rolando, son obras que no se ven. Teóricamente no se ven, pero al ver el resultado de la llave, abrirla y que hay una presión de agua suficiente y con calidad, sí se va a ver. No ver que está ciego, ¿no? Pero sí esa sería la solución más exacta, más correcta de aplicar un recurso económico público. Eso es lo que yo puedo aportar a esta exposición, pero para mí y para muchos compañeros es una tontería hacer más
presas, sobre todo en el río Sonora. Gracias. Hacemos el señor, luego el joven acá y luego usted, ¿sí le parece? Y con eso, bueno, Gracias. vamos cerrando. A mí me parece que son muy interesantes todos los ángulos a partir de los cuales se ha estado haciendo la evaluación, digamos, de la pertinencia de la construcción de estas obras, el tema ambiental del río y todo lo que se ha estado mencionando. Sin embargo, a mí me parece que toda esta discusión no debe perderse de vista que en cierto modo tiene que tener una estrategia. A mí me parece que siendo como está anunciado hasta el día de hoy esta obra, que es para beneficiar a la ciudad de Hermosillo, la discusión pública y el suministro de información a la población, creo que la universidad, los centros de investigación y todas las organizaciones preocupadas por este tema tienen una responsabilidad de transmitirle al ciudadano de a pie, por así decirlo, la implicación que tiene la construcción de una obra como esta, con ese destino tan específico como se ha determinado que es la ciudad de Hermosillo. A mí me gustaría que pudiera resumirse ese planteamiento para facilitarlo a la comprensión pública, porque creo que por más elaborado que sean los análisis que aquí se haga sobre la calidad, sobre el impacto del derrame en el río Sonora, sobre el impacto de la vegetación, que indiscutiblemente son efectos nocivos, a mí me parece que es importante ver cómo es posible que el ciudadano común y corriente, digamos, que no es experto y que con dificultad puede entender el impacto que tiene en su vida diaria, la transformación de la calidad o la composición de la vegetación en el cauce del río Sonora le afecta en su vida. A mí me parecería muy importante lo siguiente. Este proyecto, hay que decirlo, está pensado para la ciudad de Hermosillo. No obstante que en la cuenca concurren una variedad de usuarios. ¿Por qué tiene que privilegiarse uno de esos usuarios? Con todo y que es la capital del estado, con todo y que alberga el mayor número de habitantes. Porque hay una disposición en la ley de aguas nacionales que establece que ningún cambio en la composición de las concesiones otorgadas puede concederse por parte de la Autoridad Federal del Agua en perjuicio de los usuarios preexistentes. ¿Cuál es el perjuicio del usuario preexistente? Que ha quedado muy claro con las exposiciones que se han hecho. Pero además otra cosa, simplificarle al ciudadano lo siguiente. ¿Cómo es posible que un agua que va a salir tan cara en función de la inversión pública que todos vamos a pagar en la construcción de esa presa vaya a destinarse a un sistema que, como le explicó la doctora, la maestra, o la doctora, no quiero bajarle el grado, ¿cómo es posible que una inversión de esa naturaleza vaya a destinarse a un sistema de agua potable que fuga una cantidad equivalente al 45 o el 50%, donde no se le mide a más de la mitad de la población, donde hay infinidad de limitaciones que tienen que ver con la inspección, que tienen que ver con la detección de los usuarios clandestinos? Es decir, a mí me parece que si simplemente le decimos a la gente, es absurdo suponer que una inversión de esa naturaleza va a ir a destinarse a un lugar donde se va a perder la mitad de esa agua. El agua que entra al sistema de agua potable de Hermosillo es suficiente, de acuerdo con la información que suministró la maestra, para satisfacer los requerimientos de una población de cerca de 1.600.000 habitantes. Si esa agua, si las condiciones actuales prevalecientes, con todos los déficits y los problemas de sobreconcesionamiento y de explotación excedida que hay de los acuíferos, eso es capaz la ciudad de acercarle al usuario o al sistema un volumen tal que resultaría suficiente para resolver problemas de una población de 1.600.000 habitantes. ¿Qué estamos haciendo pensando en que el problema es meterle más agua, por el amor de Dios, a una cosa que, como dijo el señor que me anteció en el uso de la palabra, ¿cuál agua? Las presas nunca, yo no conozco, salvo el caso del Molinito, por una cuestión extraordinaria, la presa no es para entubar el agua. La presa en todo caso es para
para recargar los acuíferos y beneficiar a la cuenca. La cuenca se compone por usuarios industriales, comerciales, ganaderos, agrícolas, no solo la ciudad de Hermosillo, pero además Hermosillo, yo estoy seguro de que con 1/3, quizá 1/4 parte de la inversión, se moderniza tremendamente. Y otra cosa, el tema de la tarifa, y perdón que me exceda en el uso de la palabra, para que el señor también, pero que abusó un poquito y ya me puso la muestra. Me está avalando, pero ya con esto termino. Pagamos poco, yo sé que no es muy popular lo que voy a decir, pagamos poco por el agua de Hermosillo, y más allá de que la ley diga, porque lo dice, yo participé en el equipo que redactó esa ley y asumo la responsabilidad histórica que me corresponde, ahí hay una composición de una tarifa, de cómo es absurdo que no se compense el incremento tarifario ni siquiera con el impacto inflacionario, o ya no con el impacto inflacionario en general, sino con la canasta básica del agua, en la que gravita de manera significativa el consumo de la energía eléctrica. Entonces, hay una responsabilidad política de los diputados que creen que quedan bien con la población sin aumentar tarifa, cuando en realidad, en el fondo, lo que están haciendo es perjudicando a la población y comprometiendo el futuro para resolver el problema número 1 de la ciudad. Tienen que asumir la responsabilidad. Yo creo que este equipo tan importante que ustedes conforman debe buscar el último paso de esa cadena de decisiones que concluyen con el Congreso del Estado. Ustedes están responsabilizados, que se manchen el pantalón, que asuman la responsabilidad ante la ciudadanía y que corran el riesgo político de incrementar tarifas, por lo menos para empatarla con la inflación, ¿no? No es posible que rehuyan esa responsabilidad. Bueno, es todo. Gracias. El orden es el joven acá, usted, y luego, y con eso, si les parece, cerramos, porque también para no agotarlas, o si le seguimos. Muchas gracias. Buenas noches. Intentaré ser breve, no como los compañeros. Yo soy Carlos Valenzuela, mucho gusto. Para empezar, pues muchas gracias, ¿no? Yo creo que la información del estudio es un sustento y un fundamento para emprender con estas herramientas pues un proceso de defensa de la cuenca que tenemos inevitablemente que emprender los pueblos que la habitamos. Inevitablemente, yo simplemente, digamos, trataría de ampliar un poco la mirada en el sentido de no quedarnos como viendo el árbol sin ver el bosque, ¿no? O sea, en el sentido de que la crisis que tenemos ahorita hídrica en el Estado, en realidad sin ser de una crisis más amplia hídrica que abarca todo el noroeste de México y el sureste de los Estados Unidos, y que es pues la sequía más profunda y más grave y que se está radicalizando en los últimos 200 años. No hay estudios en Estados Unidos que lo confirman. Y esa crisis hídrica, digamos, macrorregional, pues a su vez se inserta en la gran crisis del colapso ambiental y de todos los sistemas pues que soportan la vida en el planeta Tierra, y estamos viendo un desarrollo desbocado de los fenómenos extraordinarios en el mundo, ya sea con precipitaciones torrenciales como las de Valencia, o lo que está sucediendo aquí con la sequía. Y todos esos fenómenos pues son un resultado del proceso de modernización forzada, de modernización occidental capitalista que ha sufrido el mundo desde hace 500 años y que en los últimos 200 se radicalizó con la revolución industrial, y tenemos que hacer un alto inmediato porque la crisis es existencial. Entonces, pues en la cuenca tenemos, como bien lo mencionaron, la extracción excesiva de capitales mineros extractivos, pero también agroindustrial, y se suman también los comerciales y los industriales maquiladores, ¿no? Entonces, pues aparte de pues, la inminente necesidad de modernizar la infraestructura urbana del agua en Hermosillo, pues tenemos que debatirnos como comunidad si es sostenible
que Coca-Cola esté vaciando nuestros pozos. Son nuestros, aunque los tengan concesionados, son nuestros, y la cantidad de agua que extraen de nuestros pozos mientras padecemos la peor crisis hídrica macrorregional en los últimos 200 años, pues marca un antes y un después, y tenemos que tomar decisiones contundentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues invitar a la comunidad a organizarnos, porque pues sí, es una cuestión existencial. Y ya nada más, para despedirme y dar las gracias, estamos recaudando firmas para que México rompa relaciones con el Estado de Israel por el genocidio que está cometiendo en Palestina, y todo está pues interrelacionado, unas cosas con las otras, y pues creemos que es importante insertar la crisis que tenemos aquí localmente con todas las policrisis globales que estamos viviendo, ¿no? La guerra, el genocidio, la crisis ambiental, la pérdida de ecosistemas, la extinción masiva de especies, el derretimiento de los polos, y entonces desde ahí poder hacer un juicio crítico, profundo y estructural de qué es lo que nos está pasando a nivel político y económico en México, porque por ejemplo aquí en el Estado tenemos ese conjunto de crisis y un gobierno que está impulsando la extracción de gas extraído por fracking en Texas para mandarlo a Puerto Libertad y construir una megaplanta de licuefacción a través de los proyectos de México Pacific. Y todo eso está conectado con el sistema mundial, el mercado mundial capitalista, conectado con inversores transnacionales, sionistas, que invierten en la guerra en Israel y que luego nos venden sus productos por Pegasus aquí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pasen a firmar los que quieran que México rompa relaciones con Israel. Aquí traigo el documento. Sí, puede ser más breve, por favor. Sí, ya concluyo. Gracias, es todo. Gracias. Gracias. Adelante, por favor. Y luego pues, cerramos ahí. Sí. Buenas tardes, noches. Oye, quisiera agradecerle a los panelistas por su exposición. Antes que nada, mi nombre es Ernesto, soy ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de Culiacán. Hoy vine porque fui invitado por el compañero Javier Castelo, y a mí siempre me ha interesado el problema del agua. Tengo una especialidad en hidráulica por la Facultad de la UAS y una maestría en enseñanza de las matemáticas por la misma. Estoy jubilado. Hoy vengo aquí a visitar Hermosillo, de que yo tengo uso de razón. Siempre he escuchado y he leído que Hermosillo tiene problemas del agua. Siempre. Quizás por las zonas en que está ubicado Hermosillo, la mitad desierto y la mitad agrícola. Hermosillo está entre los dos medios. No hay agua. Ahora se ha agudizado más con la exposición del compañero sobre los pozos profundos. Sabemos que Hermosillo y otras entidades y otras ciudades en las serranías hace 30, 50, 60 años empezaron a traerse las minas, la explotación de nuestros minerales. Nunca hubo un alto para la explotación y con el paso del tiempo se fueron contaminando los ríos. No todos, algunos. Y aquí en Hermosillo, en la exposición del compañero, hay contaminación en los pozos profundos. Se sabe y se sabía yo que Hermosillo almacena, se alimenta de agua de los pozos profundos porque los ríos casi no traen agua. Hoy, a nivel mundial, estatal, nacional no tanto, porque en el sureste hay mucha agua que no tenemos acá. Hoy Sinaloa está presentando el mismo problema cíclico de desfasamiento de agua. Las presas están casi vacías y Sinaloa tiene 11 presas, 11 ríos, casi están secos, porque no hay lluvia ahora. Están esperando que venga el fenómeno de la Niña. Ojalá que les pegue aquí en Hermosillo. ¿Por qué? Porque les falta agua. No escuché, compañero, porque se sabe perfectamente que la contaminación de los ríos por las minas, pero no mencionan quiénes son esas minas. Sabemos que son las transnacionales, algunos privados, pero, como dice el compañero, ¿presas para qué si no hay agua?
primero, en mi punto de vista, es solucionar el problema del agua potable en Hermosillo. ¿Cómo? Como lo dijo la doctora Economía. La red y distribución del agua potable en la ciudad, hay fugas, no sé qué tantos años tendrá la red aquí en Hermosillo, porque en Culiacán tiene más de 60 años la red de distribución del agua potable y han estado constantemente actualizando las tuberías. Ya no es como antes, las tuberías de asbesto cemento, ahora son de otra máxima calidad. Y Culiacán en particular, debo decirlo, están constantemente restituyendo las tuberías internas. Como alguien dijo por ahí, es que la inversión profunda no se ve, sí, pero ¿quién va a ser el beneficiario? El usuario, la población. Ahora, como digo, estoy de acuerdo con él, con usted. ¿Pero para qué? Si no hay agua. Sinaloa tiene un chingo, pero no hay agua tampoco. Gracias. Con este último comentario cerramos. Sí. Con este último comentario cerramos. Si lo pasas a señor Ismael. Bueno, muchas gracias. Soy Ismael Limón del Ejido Molino de Camus. He estado escuchando a los compañeros aquí diciendo que el organismo operador es ineficiente y qué se va a hacer si se le manda más agua a la ciudad, que no es la solución. Yo el problema de otro punto de vista, no hay agua para mandarle a la ciudad. No hay agua porque el río Sonora ya no corre. Desde hace años el río Sonora ya no corre. La única agua que captan las presas es con las avenidas pluviales. No corre el río Sonora porque yo en 2014, después de la contaminación, estuvimos dándole seguimiento al tema de la contaminación y busqué en el Registro Público de Derechos de Agua cuánta agua tenía concesionada Grupo México allá en la minera Buenavista del Cobre y documenté 94 millones de metros cúbicos. Recientemente, que se volvió a retomar el tema, volví a checar y ahora solamente tiene concesionado 17 millones de metros cúbicos en el Registro Público de Derechos de Agua. ¿Dónde quedaron los demás? Porque hay gente que ha documentado, me dicen, hasta 120 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, algo está pasando ahí, porque si ahorita lo buscan en el Registro Público de Derechos de Agua, no aparecen esas concesiones que tiene el Grupo México. Y eso estamos hablando solamente del agua que tiene concesionada, documentada y registrada, porque le ha estado comprando agua a los agricultores, a los ganaderos, al que tiene un pozo ahí, y esas no las cambia a su nombre, las explota a nombre de quienes se las compró. Entonces es un grave problema el querer construir una presa. Primero se debería resolver de dónde se va a suministrar agua a esas presas. Ese es un tema. El otro tema es que Agua de Hermosillo nos ha dicho que es prioridad de consumo humano, por eso nos limitan el uso agrícola. Pero por otro lado, en las comunidades, tenemos varias comunidades con los pozos secos. Entonces, pues ellos también son humanos, tampoco lo resuelven eso, pues. Entonces, hay una contradicción muy fuerte en la disposición del agua, mandar a la ciudad. Nosotros le hemos dicho a Agua de Hermosillo, oye, ¿para qué estás sacando agua de la presa si tienes el acueducto de Independencia allá? Y la respuesta siempre ha sido, nos sale muy caro bombearla, porque aquí es por gravedad y esa no les cuesta nada y no importa los pozos, ni importa los agricultores ni los ganaderos del sector. Esos, siempre les he dicho, pues nos consideran como el patio trasero de Hermosillo y eso pues está muy mal. Tenemos el mismo derecho que tienen los usuarios de Hermosillo, pues. Muchas gracias, esa era mi exposición. Muchas gracias. Con esto... Tengo un minuto para mí. Sí, nada más, a mí se me hizo extraño. Soy Diego Valdés, maestro jubilado de la Escuela de Agricultura de la Universidad. Se me hace muy extraño que las presas que piensan construir estén sobre el río San Miguel y sobre el río Sonora. Se olvidaron del Zancón. Y se los digo yo porque cuando se anunció el acueducto Independencia,
no recuerdo ese decreto, pero fue en los 50, 60, cuando se decretó por el Congreso del Estado que el acuífero del Zanjón estaba únicamente exclusivo para abastecer el agua de Hermosillo. Si ustedes van rumbo a Nogales, van a ver una serie de viñedos, que algunos propietarios son chilenos, y las presas no las están tocando el río Zanjón. En tiempos del gobernador Urs se dieron esas concesiones a esos viñedos. Entonces, es nada más lo que quería exponer. Hay que ver ese decreto y ¿por qué no reclamarlo? Pues? Gracias. Sí, muchas gracias también. No, por supuesto, son válidas todas las voces. Pues miren, con esto terminamos la transmisión y el panel de este tema tan importante, y como bien proponía, pues por supuesto hay muchos temas. Yo sé que también hay cuestiones ambientales ahí que no fueron abordados aquí, sobre la cuestión de la presa Belardo Rodríguez, los posibles impactos ambientales que necesitan ahondarse más en este tipo de trabajos. Y esperemos que este panel pues sea para abrir como la discusión, el tema y la consulta, y decir que estamos en esta temática. Me están diciendo que hay bueno, nos pueden seguir aquí, y también hay una firma que se está pidiendo por medio de una carta, en la cual nosotros manifestamos, como amigos del Río Sonora, manifestamos como pues, que no estamos de acuerdo con esta cuestión de la presa del Río Sonora. Lo pueden encontrar ustedes el link en Facebook, y pueden seguir amigos del Río Sonora, y también allá en una computadora que está atrás pueden poner su firma en conformidad de esta obra, ¿no? Por todas las razones que hemos expuesto, y por supuesto por algunas otras que quedan en este sentido. Pues con esto, si quieren, terminamos la transmisión. Gracias.